Doctor Andrés Benavides, constitucionalista. Muchas gracias por sus reflexiones. Doctor Benavides, muy buen día. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para todos. Muy buen día, 7:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. De inmediato, diálogo con el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, por conocer primero estos problemas al interior de la bancada de Pachacuti. No teme que le hagan justicia indígena y que le ordenen votar, porque hay contradicciones, asambleísta Vanegas. Primero decían que hay que esperar las pruebas. Ahora, sin esperar las pruebas, justicia indígena si no votan por la censura o por la absolución, lo que fuere. Pero, ¿se puede manejar así un bloque legislativo en estas condiciones? Muy buen día, asambleísta Ricardo Vanegas. Buenos días. Quiero señalarle en primer lugar que al interior de la bancada nosotros tenemos una unidad en nuestros actos. El día de ayer los 21 asambleístas de los 23 que estábamos presentes elegimos a nuestros candidatos para presentarlos a la presidencia de la asamblea. Fue elegida en primer lugar la compañera Sofía Sánchez, y si ella no logra conseguir los votos de respaldo, entonces entra el doctor Ricardo Vanegas. Y votamos todos. Hemos estado unidos en ese acto. Los comentarios que pueden haber de que nosotros estamos fraccionados son esos comentarios. Obviamente, cuando uno pertenece a un partido político, a un movimiento político que no tiene dueño, van a haber distintas formas de opinar y de pensar de los asambleístas. Pero finalmente nosotros hemos de tomar una resolución que no va a ser producto de amenazas o de intimidaciones de nadie. Estamos entre personas que tenemos la capacidad de pensar y de resolver lo que más le convenga al Ecuador. Si nos explica, asambleísta Vanegas, Sofía Sánchez, candidata a la presidencia de la Asamblea, con el aval de los 21 asambleístas de Pachacuti. Así es. Si ella no logra contar con el respaldo de otras bancadas o de otros asambleístas para ser electa, entonces la segunda opción es el doctor Ricardo Vanegas. Asimismo, con el respaldo de todos, porque eso fue lo que se resolvió ayer. ¿Y cuáles fueron los dos asambleístas que no se sumaron a esto de los 23 que votaron 21? No es que no se sumaron, sino que no estuvieron presentes. Uno de ellos es Intercalo, pues obviamente usted sabe que él no ha ido por la asamblea. Pues. Ni siquiera con el grillete. No ha ido, entonces estamos hablando de 21 de 23. Que creo que demuestra que somos una bancada que está actuando en unidad. Y ahí están todas las formas de pensar. Están los que estuvieron con Churuchumbi, que son 4, están los que estuvieron con Ode Herrera, que son 6, y está el resto que estuvimos con Cecilia Velázquez. Estamos todos, no hay más asambleístas. Bueno, están todos para captar la presidencia de la asamblea, pero para el juicio político están divididos, asambleísta Vanegas. Solo el día en que se vaya a votar, va el Ecuador a saber cuál va a ser nuestra posición. Mientras tanto, no hay que vivir del cuento y del chisme. Ese día vamos a ver cómo vamos a votar todos. Y Guillermo Churuchumbi está hablando de chismes, de cuentos, cuando anuncia, lo dijo públicamente y después se retractó, justicia indígena y que tiene que votarse por la censura y destitución del presidente. ¿Qué es lo que usted dijo al final? Se retractó, ¿verdad? Sí. Se retractó. Sí. Ya no tengo que hacer otro comentario, se retractó. En este movimiento no vamos a aceptar imposiciones de nadie. Este movimiento no tiene dueño. Aquí todos tenemos la capacidad de opinar y de pensar. Y vamos a defender las luchas históricas que ha tenido Pachacuti. Pero vamos a respetar la Constitución y la ley. Así que hay que esperar el día del juicio al presidente Lasso. Todo puede pasar. No sabemos todavía lo que va a pasar. Claro, de cualquier manera esperan el juicio y luego la aspiración legítima para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, porque casi esto se va a cruzar, juicio político y elección el 14 de mayo. No, todo asambleísta es como cuando uno es papa, uno es cardenal, ¿no? Entra a elegir al papa y uno va a ser elegido papa. No sabemos cuál, ¿verdad?
Aquí hay 137 asambleístas y yo creo que la asamblea tiene que tomar una decisión. Seguimos con el mismo rumbo del descrédito, del bizcocho, de los exhortos, de una pérdida de tiempo en condecoraciones, o nos preocupamos por una asamblea más dedicada a atender los problemas de la seguridad del país, de la salud, de la educación, del trabajo. Entonces, es una responsabilidad de los asambleístas. Vea usted que nosotros hemos sido insistentes en pedirle a las Fuerzas Armadas y a la policía que salgan a las calles a dar balas y más balas, porque tienen que acabar con los delincuentes y con los terroristas. Y yo me alegro que el presidente del Ecuador haya firmado el decreto ayer y que se haya comenzado a ejecutar a estos ladrones que andan atentando con armas contra la vida de los ecuatorianos. Eso sucedió en la ciudad de Guayaquil. Mi respaldo irrestricto a la policía y a los militares que salgan a acabar con la delincuencia en este país. Asambleísta Vanegas, ¿y qué pasa en la Comisión de Fiscalización con el juicio político? No lo sé porque no soy parte de esa comisión. No le puedo decir lo que va a suceder en esa comisión. Y volviendo al tema, usted dice el respaldo a Fuerzas Armadas y Policía, pero en el decreto de ayer también se deja únicamente, se da casi como un hecho que los militares y los policías pudieran ir presos por su actuación en uso legítimo de la fuerza. Lo que se dice en el artículo 3 de este decreto es que se dispone al SNAI, al servicio penitenciario, que no se les ubique junto a los de las bandas delincuenciales en las cárceles. Pero aquí se puede presumir que van a ir a la cárcel. Mire, la ley no presume nada y la Asamblea tiene que tomar un rol de vigilancia y de fiscalización a cada fiscal y a cada juez en este país que se dedique a colocar en libertad a los delincuentes, aquellos que atentan contra la vida y que son de los más perseguidos. Nosotros no vamos a aceptar ese comportamiento delincuencial de fiscales y de jueces. El Ecuador necesita seguridad. Y si hay algunos asambleístas en este país que tenemos la fuerza de enfrentarlos, esperamos que el resto se sumen, que dejen esa tontería de golpes de Estado y que se pongan a trabajar por la seguridad de los ciudadanos. Pero jueces y fiscales han seguido actuando así, asambleísta Vanegas, periódicamente, casi semanalmente siguen sacando con medidas cautelares, medidas constitucionales, habeas corpus, a quienes tienen incluso sentencia condenatoria ejecutoriada. Por eso le estoy diciendo que la asamblea tiene que cambiar de rumbo. Una asamblea que ha sido complaciente con la delincuencia no puede seguir teniendo el control de la institución. Ojalá los compañeros asambleístas entiendan la situación histórica que estamos viviendo y la responsabilidad que tiene la asamblea. Somos una asamblea que tiene el 3% de aceptación gracias a esa mayoría del bizcocho. Pero no todos estamos ahí, compañeros. No todos somos igual que esa mayoría. Hay quienes sí tenemos el valor de enfrentar y estamos todos los días fiscalizando y denunciando actos de corrupción en este país. Así que yo espero e invito a los asambleístas a que el día 14 de mayo vean lo que han hecho durante estos 2 años y sobre todo durante el último año y tomen un rumbo diferente, porque el Ecuador observa y sabe muy bien quiénes sí estamos sintonizando con las necesidades de nuestro pueblo. ¿Y cómo debiera cambiar la asamblea? Usted ha sido puntual, que no sea complaciente con la delincuencia, pero ¿cómo concretamente? Si hay jueces que han cometido esto y no se ha tomado las acciones contra esos jueces. Hay que comenzar a perseguir pues, a esos jueces, a esos fiscales complacientes. Y hay que meterlos en las cárceles para acabar con esta acción que para mí es delincuencial de la justicia ecuatoriana. Tenemos que ser firmes y para eso tenemos que tener una asamblea que convoque ahí al Consejo de la Judicatura y que haga la aplicación de sanciones a quienes están atentando contra la vida de los ecuatorianos. Esos jueces que ponen en libertad a los delincuentes no deberían estar en los juzgados, deberían estar en las cárceles. Esa es la posición que tenemos que tomar. ¡Firmes! El Ecuador nos está viendo. Doctor Ricardo Vanegas, pero vea usted, se pidió la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura y no hubo los votos, ahí no quisieron, la mayoría de oposición no quisieron que concurra. ¿Cómo se pide cuentas así? Le vuelvo a decir, Miguel, si nosotros como asambleístas no cambiamos nuestra acción, no le estamos dando al país lo que el país quiere, que es seguridad. Y por eso yo
espero que el 14 de mayo haya un nuevo o una nueva presidenta que tenga el valor de enfrentar el problema de la seguridad en el Ecuador, con lo que significa eso. ¿Y se puede armar una mayoría en ese sentido para que no sea esta mayoría que realmente ha sido complaciente, como usted dice, con la delincuencia y que no ha actuado sino buscando la desestabilización y el caos del país? ¿Cómo armar esa mayoría? Yo advertí al inicio de este juicio político que los demonios andaban en los grupos de esta mayoría y que iban a haber sorpresas. Ya el Partido Social Cristiano ha tenido 2 bajas. Entiendo que hoy se va una asambleísta más y el día martes una 4ª asambleísta. ¿Del Partido Social Cristiano? Vamos a ver cuántos se van de UNES también. Tenga paciencia, no le puedo dar toda la información que tenemos porque en la vida uno aprende con los años a ser prudente. Se podría decir que va a haber un desgrane mayor en las organizaciones, en los bloques Partido Social Cristiano y en UNES, es lo que está señalando. Lo que le estoy diciendo es que va a haber una nueva mayoría que se está construyendo por el bien del Ecuador, por el bien del país. Una nueva mayoría. Para acabar con la inseguridad. Y esa nueva mayoría en la que estará Pachacuti, quizás de Izquierda Democrática y otros sectores independientes. Aquí no hay que estar pensando en partidos políticos, Miguel. Aquí hay que pensar en elegir a un presidente o una presidenta que sintonice con lo que el pueblo quiere y que se diferencie de lo que ha venido pasando en la actualidad. Si nosotros vamos a estar pidiendo armar mayorías para estar negociando, ¿verdad? Estamos mal. El Ecuador tiene que actuar con transparencia y debe elegirse lo que más convenga al país. Ojalá los asambleístas sintonicen con lo que el país quiere. ¿Usted está seguro que se podrá lograr una nueva mayoría que sea diferente a esta mayoría que busque el desbaratamiento? Yo aspiro a eso. Seguro, en la vida yo no estoy seguro de nada, porque todo es cambiante. Y además no conozco el futuro, ¿verdad? Esa es una cualidad que todavía no tengo. Yo espero que las cosas se den por el bien del Ecuador. Y si hay los votos, ¿habrá que trabajar por Sofía Sánchez antes de llegar a la opción suya? Bueno, usted sabe que cada uno tiene su opción. La Biblia dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Siempre eso está en la Biblia. Así que yo no tengo prisa. En la vida las cosas me han llegado cuando me han tenido que llegar. Esperemos que Sofía pueda sumar. Si no logra hacerlo, entonces aparece el doctor Vanegas. No se trata de prisa, pero también quedarse cuando se necesitan, en este caso, negociaciones por el país y por una imagen diferente de la Asamblea Nacional. Creo que la asambleísta Sánchez o el doctor Vanegas somos imágenes totalmente diferentes y no nos comparamos con la mayoría que ha estado actualmente, Miguel. Es decir, habrá nuevas sorpresas en las próximas horas y días en cuanto a la constitución de la mayoría actual en beneficio de la nueva mayoría, asambleísta Vanegas. Dios lo quiera así. Le va a tocar rezar entonces, asambleísta Vanegas. Todos los días, en las mañanas y en las noches, rezo y me encomiendo a Dios. Soy un creyente, Miguel. Soy un creyente, no voy a cambiar mis costumbres y mi devoción tanto a Dios como a la Virgen de Chonce. ¿Qué le dice al país finalmente el asambleísta Ricardo Vanegas frente a este panorama que se está desarrollando en la Asamblea? 2 hechos importantes. El uno, el desarrollo del juicio político. Esta semana tiene que definirse ya el informe de la Comisión de Fiscalización. Y el otro, la preparación para el cambio de autoridades en la Asamblea Nacional. Le pido a los ecuatorianos que estemos expectantes y que hagan fuerza y, de ser posible, oren para que las nuevas autoridades de la Asamblea no son igual a la mayoría que tengamos. El país necesita un cambio, pero tenemos que hacer fuerza. ¿Y no repetir un presidente como el actual? Dios nos libre. Dios nos libre. Pero él estaba soñando que el juicio sea antes del 14 de mayo y que él esté presente si había censura y destitución del presidente. Bueno, eso es lo que le estaba soñando. El serrucho ya no le va a funcionar ahora. Ahora tenemos que elegir nosotros a alguien que no vaya con esos malos hábitos que han desprestigiado la Asamblea. Bien, al asambleísta Ricardo Vanegas de
Pachacuti y el segundo aspirante a la presidencia de la Asamblea, si es que no logra una mayoría Sofía Sánchez. Estaremos pendientes de esto, asambleísta Ricardo Vanegas. Gracias, Miguel. Que pase usted bien, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, muy buen día. El asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti. Algunos datos interesantes que ha dado a conocer. La resolución de que la candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional, sea Sofía Sánchez, si es que no logra los votos para aglutinar y lograr su elección. Él es el candidato segundo. Ricardo Vanegas ha sido claro en tratar de lograr una mayoría para que no exista como la actual, en donde está UNES, el Partido Social Correísta, el Partido Social Cristiano, y otros sectores, los correístas de Pachacuti, que están en ese bloque y que están inmersos en el juicio político contra el presidente de la República. Horas y días de intensa actividad política en la Asamblea Nacional. Veamos por dónde va ese derrotero en la legislatura ecuatoriana. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un análisis de la economía ecuatoriana y este anuncio que ha hecho el gobierno, portavoces del gobierno, de un proyecto urgente en materia económica que implicaría la reducción del impuesto a la renta, entre otros temas. Invitados los exministros de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo y Fausto Ortiz, y un reconocido experto tributario, el doctor Carlos Licto.